Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión te voy a enseñar cómo diseñar una casa de 2 niveles en un terreno de 150 metros cuadrados. Como ven, lo primero que hay es que sacar la línea de afuera del solar para poder diseñar la casa mejor. Entonces, tomando esa referencia, dejamos 1 metro en el frente y empezamos a diseñar la marquesina, que es de 5 por 5. Como ven, acá le hago los muros. Esta casa la voy a diseñar con bloque de 8, como es el primer nivel, y con muchas columnas y con un juego de vigas para reforzarla bien, para que pueda hacer un segundo o una tercera si el cliente quiere. Entonces, como ven acá, después de la marquesina, continuamos allá. Acá yo le empiezo a hacer una puerta que desde la marquesina tenga acceso hacia el callejón de ese lado, y detrás de la marquesina aquí voy a diseñar la escalera. Este tipo de casa va distribuida de la siguiente manera: en el primer nivel va la marquesina doble para 2 vehículos, la galería, sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, área de lavado y la escalera. Entonces, en el segundo nivel van 4 habitaciones, 2 baños y una antesala. Bien chévere. Les recomiendo que se queden hasta el final del video para que vean lo chulo que es y cómo queda la casa una vez terminada, que al final pueden hasta pintarla del color que prefieran. Como ven, acá al lado de la escalera vamos a diseñar la cocina. Perfecto. Entonces este mechón de ahí es el desayunador, y aquí al lado le vamos a hacer el comedor, sala, comedor, casi juntos, solo que vas a tener una viga por encima que lo va a dividir uno de otro. Como ven, ahí está la marquesina, galería, la entrada, sala, comedor, cocina, escalera. Aquí vamos a diseñar el cuarto de servicio y el área de lavado. Vamos a ver cómo lo distribuimos. Vamos a poner el cuarto de servicio de este lado. ¿Por qué prefiero ponerlo del lado de la cocina? Bueno, porque así la empleada puede ir desde su habitación hacia la cocina y hacer cualquier cosa que tenga pendiente sin tener que andar por la demás sala. Aparte de eso, también le voy a hacer un callejón independiente a la entrada de la casa, que la empleada de servicio puede entrar por ahí y desde ahí distribuirse a su habitación o a la cocina o a donde prefiera. Como ven, acá vamos a hacerle un bañito adentro también al cuarto de servicio, y con una entrada independiente a la de la casa, que puede entrar en ese callejón que está derecho por la marquesina, o desde la cocina puede ir directamente hacia su habitación. Ok, perfecto. Entonces, como ven, ya está quedando casi lista. Si tiene alguna duda, sígueme en mis redes sociales. Ok, ahora vamos a diseñar la cantidad de columnas que lleva la casa. Recuerden que le dije que le voy a poner muchas columnas para que pueda soportar un nivel bien chévere. Voy a colorear de negro donde quiera que va una columna, para que así la persona que lo vaya a diseñar no tenga ningún inconveniente. Esa cantidad de columnas que tiene también deben continuar hacia arriba. O sea, esa misma columna deben continuar en el segundo nivel, y así la casa va a quedar mucho mejor. Acá vamos a poner algunos nombres. Perfecto. Ok, aquí la medida. Como ven, tengo el video en cámara rápida, pero si quieren esa vista con la medida, les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan descargar esta medida. Se la voy a convertir en PDF para que si desean imprimirlo, puedan imprimirlo en el tamaño de hoja que prefieran y puedan abrirlo desde cualquier dispositivo sin ningún problema. Como ven, aquí ponemos sala, comedor, marquesina, doble, habitación de servicio, lavado, galería. Ahí está bien distribuida. Si queremos imprimirlo, pues vamos acá donde dice vista de impresión, ahí, vista preliminar, y listo. Así se vería una vez impreso en una hoja en blanco del tamaño que ustedes prefieran
Y aquí se lo voy a guardar en PDF, le voy a poner un nombre y se lo voy a guardar. Ese documento se lo voy a dejar el link en la descripción del video. Ahora vamos a continuar subiendo los muros. Normalmente la altura de una casa son 260. Si es un local comercial, pues a veces tiene más, tiene 270 o algo más. Depende para qué tipo de local es. Como ven, acá estoy subiendo todos los muros a 260. Ok. Borro las rayas que no me interesen y continúo subiéndolo todo. Acá, como ven, ahí es donde va la escalera. Ok, para hacerla tomamos la mitad, sacamos un muro de 1 metro y luego le damos pendiente para abajo y hacia arriba, y así la escalera sube y da una vuelta. Esa escalera, si deciden hacer una tercera o una cuarta, esa misma escalera le puede servir, puede continuar hacia allá. Aquí hacemos una pequeña viga. Como les dije, la casa tiene mucha viga y mucha columna para que soporte todo bien. Perfecto, ahí mitad, tomamos la mitad, pendiente hacia arriba y del otro lado pendiente hacia abajo también. Perfectamente. Ok, vamos a ver cómo iría quedando. Ok, perfecto. Y listo. Ahora la arrastramos 1 metro hacia acá y aquí 1 metro hacia arriba y la unimos. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Acá voy a hacerle los linteres. Como ven, esto va encima de cada puerta y se hacen de 50 centímetros. Acá otro más, que es la puerta que va para la cocina. Ok, acá tenemos uno en la puerta que va al baño del cuarto de servicio. Aquí el cuarto de servicio. Aquí en la cocina. Aquí vamos a hacerle uno en la marquesina con la puerta que sale derecho al callejón. Ok. Perfecto. Aquí ahora vamos a hacerle una viga de 40 para que sea bien resistente y soporte un segundo nivel sin ningún problema. Acá vamos a hacerle otra columna que es la entrada de la casa y aquí le vamos a hacer la misma viga. Perfecto. De 40 también. Ok, vamos acá cómo va quedando. Tenemos que hacer una acá también, que es donde divide. Ok, el desayunador. Acá, esa pared solo va a 90 centímetros de altura. Por eso hay que ampliarla más. En ese mechón es que va el desayunador. La viga también se puede poner un poquito más chiquita. Perfecto. Acá vamos a abrir la galería también para que tenga más ventilación. Y le ponemos su viga. Recuerden que ese es el primer nivel y encima de ese nivel es que van a estar las habitaciones. Vamos a hacerle una viga también acá, que esta es el área de lavado, y una viga hacia acá. Encima de esa área de lavado entonces yo puedo hacer un baño o algo sencillo, por eso le estoy poniendo columna y juego de viga. Vamos a poner aquí la ventana, aquí el baño lleva una persiana pequeña, aquí el cuarto de servicio también lleva una. Pueden hacer de 1 metro o de 80, depende del tamaño del espacio. Aquí ponemos una en la sala y una en el comedor. Ok. Y le hacemos el lintel. Perfecto. Y recuerden que el lintel tiene 50 centímetros. ¿A dónde más? Ok, hacemos una acá también que mire desde el comedor hacia el área de lavado. Perfecto. Y una en la galería que mire hacia la sala. También con su repetido lintel. Ok, estamos casi ready. Vamos a ver dónde más. Bueno, vamos a hacer una puerta acá que tenga acceso desde la marquesina hacia la sala, que la persona cuando se desmonte del vehículo por ahí mismo puede entrar hacia la casa. Y aquí vamos a hacer una viga que divide la sala del comedor
para que ese espacio no sea tan grande y poder reforzarlo más. Perfecto. Ahora vamos a empezar a amueblarlo. Primero que vamos a buscar es la galería. Vamos a buscar dos mecedoras. La puerta. Vamos a ponerle puerta primero. Más adelante lo amueblamos. Esa puerta está perfecta. Vamos a ponerle una ahí, que es la puerta que sale al área de lavado y a la terraza. Vamos a ponerle una aquí, también en la cocina. Ok. Vamos a ponerle una que esté como abierta, algo así. A ver si encuentro una. Perfecto, que abra para esa pared. Ahí está perfecta. Una aquí también. Una aquí, pero que abra para adentro. Que esa es la cocina. Perfecto, esa no. Que abra para el otro lado. Ahí está perfecto. Y una también en el cuarto de servicio. Que abra para esa pared. Perfecto. Ok, continuamos. Ok, vamos con la ventana ahora. Necesitamos una ventana grande acá en la sala, es muy chiquita. Esa está perfecta. Necesitamos una aquí en sala, comedor. Necesitamos una aquí también. Perfecto. Necesitamos una chiquita para el baño. Esa es muy grande. Ok. Esa es muy grande para el bañito. Más pequeña. Esa está perfecta. Ok. Acá necesitamos una ventana, pero esta ventana es diferente. Porque esta ventana va a quedar más alta que las otras. Y se va a unir cuando hagan el plato de la otra. Porque es en una escalera y va como mitad de la escalera. Ok. Acá tenemos una puerta también. Que es la que sale de la marquesina hacia el callejón. Ok, vamos a diseñar la escalera. Vamos a ver cómo nos queda. En la escalera hay una regla simple. Una huella normalmente debe tener 30 centímetros y una contrahuella debe tener 17, de 15 a 17. Vamos a hacerla así. De 30, 15, 30, 15. 30 de huella, 15 de contrahuella. Ok, acá lo ven. 30 y 15. Perfecto. Ok. Acá sobre un pedacito hacia abajo. Vamos a eliminarlo. Ok, entonces acá yo puedo hacerla plana o puedo hacer que aún te dando la vuelta siga subiendo escalonado también. Acá, con una diferencia de 15 centímetros cada escalón uno por encima del otro. Acá puedo seguir en lo mismo, subir un poco más. Ok, 30 centímetros la huella y 15 la contrahuella. Como ven, acá 15 y lo dividimos y 15 más. Acá lo subimos un poco más y como ven ahí ya completo hacia arriba. Ahora vamos a marcarla de acá. Como ven, la escalera está quedando perfecta. Ok. Perfecto. Continuamos, amigo. Entonces, como ven, ya está cogiendo forma, ya se está viendo bonita. Ahora vamos a amueblarla. Ustedes vean lo chulo que es. Vamos a ponerle dos vehículos para que ustedes sepan que el tamaño del vehículo, el tamaño de la marquesina, sí caben dos vehículos perfectamente bien, sin ningún inconveniente. Acá en la galería vamos a poner dos mecedoras. Acá tengo una, perfecto. Aquí está la sala, vamos a poner muebles. Vamos a poner un mueble grande, un pequeño y una mesa. Ok, y una mesa de cristal. Perfecto. Aquí vamos a poner un comedor. Ok, vamos a ver qué encontramos. Este está muy grande, vamos a poner este que es más chiquito. Acá tenemos el área de lavado, vamos a buscar una lavadora. Y acá está la lavadora. Ahora vamos a buscar un lavadero. Vamos a moverla hacia adelante.
Ok, este es muy chiquito, vamos a fabricar uno entonces. Así es mucho mejor. Lo que tenemos que hacer son 2 mechones de 60 centímetros cada uno. Acá, 60 centímetros acá, el otro también. Y ahí le montamos un lavadero encima. Vamos a ver si encontramos uno. A este se parece a uno. Vamos a ponerle un grifo. Perfecto. Ahí está el lavadero listo. Ahora vamos a trabajar con la habitación de servicio. Aquí tenemos una cama. Vamos a trabajarle aquí con un bañito, una bañera, un inodoro, lavamanos. Bien bonito. Vamos a ver de qué ángulo podemos entrarlo. A ver si el espacio que tiene cabe. Vamos a ver. Creo que tendríamos que acercarnos más hacia allá para poder trabajar con él. Ok. Perfecto. Nos giramos. Y ahí está perfecto. Qué chévere. Hasta me quedó espacio. Vamos a poner ahí un closet. Ok. Nos giramos. Ok. Como ven, la puerta quedó un poco más chiquita. La ampliamos hacia allá. Y nada más hay que rodarle un poquito el closet. Y ahí está el cuarto de servicio amueblado con su habitación adentro. Todo lo que lleva. Vamos a trabajar en la cocina. Aquí vamos a hacer una meseta para el desayunador. Esta meseta es de 45 centímetros. 15 para este lado, 15 para el otro. Y los 15 montados en el muro. Acá lo tenemos. Acá tiene una media luna al frente. Perfecto. Ahí está el desayunador. Ahora vamos a trabajar con los tramos de la cocina. Los gabinetes de cocina. Vamos a poner un esquinero. Perfecto. Ahora necesitamos una estufa. Perfecto. Fregadero. Vamos primero a colocar una base donde montar el fregadero. Acá vamos a ver cómo queda. Vamos a girarla ahí para que se vea la trampa de grasa. Vamos a poner nuestro mueble de este lado. Un fregadero necesitamos. Acá tenemos uno triple. Perfecto. Un grifo. Exacto. Acá no hace falta la nevera. Vamos a quitar este para que quepa la nevera. Necesitamos una nevera. Ok. Perfecto. Como ven, tiene el pasillo libre de la puerta para entrar y salir sin ningún problema. Miren lo chulo que está quedando. Miren lo chulo que se ve amueblado. Ok, ahora vamos a echar el plato. Entonces, el plato es de 10 centímetros. Y no le voy a hacer vuelo porque recuerden que ese es el primer nivel de una casa de 2 niveles. Arriba van a estar las habitaciones. Por eso no le voy a hacer vuelo porque el diseño lo lleva arriba. Como ven, acá estoy cumpliendo el plato. Vamos aquí en el área del vuelo. Hasta acá, perfecto. Y aquí en la galería vamos a hacer un diseño de 3 aguas. Por eso le doy 1 metro en el centro. Y luego voy a hacer pendiente para todas las esquinas. Para que tenga 3 declines. Perfecto. Más o menos esa es la idea. Ok, vamos a ver. Recuerden que este decline también tiene que tener los 10 centímetros de espesor, que es lo que tiene el plato. Aquí tenemos la primera base. Vamos a subirle ahora los 10 centímetros que hacen falta. Ok, recuerden cuando la raya está azul es que está paralela. Cuando está verde está horizontal. Ok, perfecto. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a ponerle teja. Ok, un vuelito aquí en el frente, que la galería ese sí lo lleva. Ok, perfecto. Está quedando bien chula. Vamos a la teja ahora. Ok. Perfecto. Esta está perfecto. Me falta un poquito en el vuelo. Vamos a ver que todo nos vamos a aislarlo para que solo, si quieres ver cómo hago las habitaciones con el segundo nivel, te recomiendo que veas mi próximo video que tiene este mismo nombre y dice parte 2. Si te ha gustado el video, no olvides
Dale like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchas gracias.